Metió a su hija en una bolsa y se tiró al río. No pudo más. Lino era un hombre muy arraigado al lugar donde había nacido. Creció en un pueblo separado de la ciudad, en un valle muy hermoso, por cierto, donde abundaba la naturaleza y la tranquilidad sobre todo. Era prácticamente un paraíso escondido. Tan escondido estaba que la única manera de llegar a él era usando un viejo puente natural que ya tenía cerca de 50 años. Por ese mismo puente cruzaban las personas para abastecerse de alimentos a sus viviendas. Cruzaban los animales llevando los frutos que allí se daban, y también los niños, quienes en son de broma lo tomaban como parte de sus aventuras para poder llegar a la escuela y en algunos casos a la universidad. La vida en ese pueblo era increíble, en verdad era hermoso. Ese puente tenía algo especial, aunque muchos no lo veían así, y no era porque era particularmente alto, ni porque era un trayecto muy largo. Era un simple puente físicamente, pero era el camino hacia el escape de la ciudad. Donde no había ruido, allí se escuchaba solo las aves cantar y eras recibido por la gente más amable de aquella región. En verano era muy concurrido el pueblo, entonces las autoridades ponían cuidado en aquel puente. Todos sabían que tenía su edad, que tranquilamente podía haber algún accidente, pero en invierno todo era lo contrario. Nadie estaba allí para cuidarlo, solo cuando había mucha gente parecía importarle a las autoridades. Lino era comerciante de bananos. Desde que recuerda siempre había vivido allí, donde su madre se crió al igual que su padre, y él quería lo mismo para su familia. Si bien era cierto, había estudiado apenas 2 semestres en la universidad, ingeniería en biotecnología vegetal, pero no logró quedarse en la ciudad. Nunca fue su hábitat, no soportó extrañar su sitio, su pequeño pueblo donde él había crecido. En su mismo pueblo, conoció a Susan, una joven bióloga que había llegado al lugar a hacer algunos estudios para realizar su tesis. Desde ese entonces ellos comenzaron a verse seguido. Los intereses de ambos estaban relacionados al estudio de la vegetación y el hábitat en ese lugar. 2 personas con intereses similares, pero a diferencia de Lino, quien había dejado la universidad para hacerse cargo de los cultivos de sus padres en la tierra donde había crecido, Susan había seguido con sus sueños y ahora se encontraba en ese pueblo, muy cerca de él. Ella, al conocerlo, se enamoró completamente y también de la misma tierra donde había llegado a hacer sus estudios. Fue así que cada día que transcurría, algo despertaba en ellos. Era ese cosquilleo en el estómago que les anunciaba a los dos que poco a poco se estaban enamorando. No tardaron en hacerlo oficial. 2 meses después anunciaron su noviazgo y mientras ella terminaba la tesis de la universidad, decidió seguir trabajando en aquel lugar. Todo marchaba bien, la gente prosperaba en el pueblo y se veía más moderno que siempre, manteniendo su esencia de pueblo paradisiaco, claro. Pero algo que no estaba bien era el puente que los había acompañado por tantos años. Se notaba ya envejecido. Todos lo sabían, pero nadie hizo nada. Intentaron hablar con el alcalde de la ciudad, pues en su campaña había prometido reemplazarlo y hacer un puente de buenos materiales por donde pudieran cruzar los vehículos y no hacer el transporte netamente por barcas tradicionales, mas este jamás cumplió dicha promesa. Así pasó 1 año, 2, hasta 8 años, donde ninguna de las autoridades quienes habían asumido el poder había llegado a hacer algo por mejorar esa situación. Fue allí donde a Lino se le ocurrió la idea de no considerar a las autoridades. Él y unos amigos podrían reemplazar el puente. De lo contrario, existían maneras de hablar directamente con el gobierno central para poder dar inicio al proyecto de un mejor puente, que sería beneficioso obviamente para todos, pero como todos sabemos, la vida no te pone nada fácil siempre. Cuando Lino y sus 3 amigos ya estaban listos para salir y se disponían a buscar la solución, esa tarde el cielo de estos hombres se puso gris. Fue tan grande la tormenta de esa tarde y esa noche que todos y cada uno de los hombres y mujeres que vivían allí cayeron en preocupación y angustia. Los vientos eran realmente fuertes.
Amenazaban con llevarse los techos de algunas viviendas, las cuales estaban solo hechos de calaminas. La lluvia caía a tal grado que hizo que ese pequeño pueblo notase sus debilidades y sus puntos vulnerables. De esta forma el agua se empozó en aquel valle y creó pequeñas lagunas en las calles principales. Dentro de todo, esos hechos parecían insignificantes, pues nada le hizo más daño a aquel pueblo que el puente viejo fuera hecho de fibra natural y fuera arrastrado por el caudal del río. Los vientos lo azotaron de tal forma que el agua, al aumentar, lo tomó e hizo parte de su camino, llevándolo así al olvido. Este río no era para nada caudaloso, ni sus corrientes eran muy fuertes. Era un espacio de laguna en movimiento ahora. No corría mucha agua y tampoco era de gran profundidad, pero era un río necesario para toda la ciudad, y no solo para el pueblo, el cual lo rodeaba. A partir de ese día, esa ciudad quedó dividida. Estaban los pobladores de aquel valle y los de la ciudad, ambos separados por un cuerpo de agua que tomaba 5 minutos atravesar. Desde entonces la gente quedó atrapada y buscaba la manera de salir de allí. Los que tenían a dónde llegar se fueron y cruzaron el río cuando éste descendió y calmó, mas no volvieron más. Pero existían quienes toda su vida se habían encontrado y habían nacido en ese lugar. Lino, por ejemplo, y su esposa y su pequeña hija, era uno de los pobladores que no sabían qué hacer y solo esperaban la respuesta del alcalde de la ciudad ante el desastre que había ocurrido. El alcalde solo enviaba provisiones a aquellos pobladores a través de las barcas que siempre estaban allí. Prometió construir un puente lo más pronto posible, pero como siempre, nunca cumplió su promesa. A todo esto, los beneficiados fueron los transportistas de las barcas. Ellos aumentaban los precios del servicio a tal punto que convenía mejor rentar un apartamento en la ciudad para no andar saliendo siempre del pueblo en ellos y que pudiese afectarse su economía de cada familia. De lo contrario, lo tendrían que hacer nadando hasta cruzar el río. Todo esto preocupó tanto a Lino que no sabía cómo responder ante la situación. Eran épocas escolares y su hija dentro de poco tendría que ir a la escuela. Lino era consciente que ella necesitaba estudiar, es más, era su ilusión, por ser la primera vez que su hija tendría que estudiar en una escuela en la ciudad. Decidió hablar con otras autoridades y traer periodistas a la localidad. Al ver que sus autoridades aprovechaban esto para cobrar impuestos a los transportistas de las barcas, Lino estaba completamente desesperado. Su preocupación crecía más aún porque no lograba vender sus productos. Era muy complicado sacarlas del pueblo con los precios que ponían los transportistas, y lo peor de todo es que le había prometido a su pequeña que ella no faltaría a su primer día de clases. Pero en sus bolsillos apenas si tintineaban algunas monedas, y la pena vendría por él cuando ella despertase y supiera que no podría ir a la escuela porque su padre no podría pagar el transporte en la barca. Entonces un día, ya cansado de tanta angustia, tomó una decisión que muy pocos hombres serían capaces de tomar. La mañana de su primer día llegó y se acercó a su pequeña y le dijo, muy triste y algo acongojado, pero tratando de reponerse siempre: «Hey niña, alístate, peínate y ponte el uniforme, que hoy irás a la escuela». Su pequeña emocionada lo observó con los ojos que solo un padre puede percibir. Cuánta emoción había en ese pequeño rostro angelical. «Sí, papi», contestó ella muy animada. Se alistó, se puso el uniforme y el moño rojo característico de su colegio. «Papi, ¿y yo puedo elegir en qué barca podemos ir?», preguntó, y un Lino que vestía solo pantalones y estaba descalzo le dijo: «No, hija, no tengo dinero para cubrir la barca». Esto le dijo mientras le mostraba una bolsa grande y transparente, y llorando pidió a su hija que entre en esa bolsa y que lo perdone. Agachó la cabeza pensando que la niña sentiría vergüenza o miedo por ello. Afortunadamente no fue así. La pequeña Nati tomó la enorme bolsa que tenía su padre y en son de juego decidió meterse en él. Es increíble cómo la inocencia de una persona nos puede mostrar los valores más importantes que perdemos en la edad adulta. Lino la miró a su pequeña y le dijo:
hija mía, ataré la bolsa y te llevaré hasta el otro lado lo más rápido que pueda. Ella solo dijo, sí, papá, con una ternura tan característica propia de ella. Lino la tomó en brazos y se tiró al río, ante el asombro de muchos que lo observaban aquel día. Cruzó lo más rápido que podía, navegó por él y pareció tan larga la travesía que incluso muchos de los pobladores lo vieron. Algunos comenzaron a tomarle fotografías. Nadie nunca se había atrevido a hacer tan grande hazaña, y menos por salvaguardar el interés de su pequeña por estudiar. Otros solo al verlo lloraron, pues el hombre parecía luchar por su hija y era algo que no se podía tapar. Aunque muchas de las autoridades jamás habían acudido a resolver este problema. Cuando llegaron al otro lado del río, Lino se dio cuenta que el aire que había dentro de la bolsa era poco. Nati llegó muy asustada. Entonces al día siguiente preparó una bolsa más grande, le hizo un hoyito y en la parte superior del atado le colocó una pequeña caña, la cual le serviría de respirador a la pequeña cada día. Lino había encontrado ahora la manera de trasladar a su hija y cada día se disponía a hacer lo mismo ante el asombro de todos los pobladores y vecinos, quienes ahora conocían el gran amor que tenía por su hija. Este hecho no pasó desapercibido. Las fotos que le fueron tomadas fueron puestas rápidamente en las redes sociales y en cuestión de horas todo el país supo que había un hombre en un pueblo pequeño que metía todos los días a su pequeña hija en una bolsa solo con la intención de llevarla a la escuela. Así, mientras Sonia estaba buscando la manera de hablar con las autoridades de la capital, fue recibida de inmediato cuando esta noticia se hizo pública, logrando hablar directamente con el mismo presidente, quien al instante autorizó el inicio del proyecto Puente del Valle, que consistía en brindar apoyo directo a los damnificados del pueblo, regular el transporte en las barcas y realizar lo más pronto posible el nuevo puente. Y en menos de 2 semanas, ante el asombro de muchos, el puente fue restaurado y puesto nuevamente. A decir verdad, el proyecto ya existía. Estaba aprobado y tenía todo lo necesario para darle inicio, mas las autoridades jamás hicieron caso a esto. Hoy en día la pequeña Nati cruza caminando cada día, pero cada vez que ve aquel río, recuerda la tan grande hazaña de amor que realizó su padre por mucho tiempo para que ella fuera a la escuela. Andiamo, esas 7 letras que en el español latino no se entendería, pero gracias a la globalización, hoy en día podemos saberlo. Esa fue la palabra que inspiró a don Bernatole. Su padre siempre la decía cuando salía a trabajar y cuando volvía, pero lo decía con tanta alegría que quedó grabada en la mente de este hombre para siempre. Tanto así que cuando decidió crear su propio negocio, ese fue el nombre con el cual lo bautizó en 1948 al sur de Italia. Andiamo, una humilde fábrica textil que solo contaba con una máquina. Pero era tan buena la calidad de esos textiles y tan agradable el trato directo con los clientes que la propia gente aceptaba esperar un tiempo prudente para ser atendidos. Fue tan grande la popularidad que alcanzó esta pequeña empresa que año tras año fue mejorando sus maquinarias, la locación de producción y expandiéndose a nivel nacional. Pasaron del salón en una casa antigua a un establo que adecuaron a las afueras de la ciudad. Es desde allí que don Bernatole descubrió la producción en masa. Vio que máquina tras máquina producían tal cantidad de producto a diario en aquel lugar, tanto que la ambición comenzó a nublar los ojos de un hombre que toda su vida había sido honrado y honorable, olvidando así que la esencia de su producto era la calidad. Él decía, la gente nos prefiere a nosotros, si unos se van, otros vendrán. Lamentablemente, ese no es un buen pensar empresarial, y a los 3 años de su gran crecimiento comenzó la debacle que llevaría a la ruina a don Bernatole. Afortunadamente, dentro de esta historia y dentro de los tiempos que corrían, el año 1970 fue un año fantástico para el país. Se jugó la Mundial de Fútbol en México,
y el equipo seleccionado había quedado como semifinalista, por lo que se vendieron banderas italianas, bufandas para el invierno, muchos productos de vestimenta, y para ello estaba Andiamo, que comenzaba a recuperarse de la mala fama que había obtenido durante su crecimiento desmesurado. No siempre el generar mayor cantidad te hace mejor, pues es mejor si llevas un buen control de calidad dentro de la empresa o generas códigos. En pocas palabras, procedimientos efectivos. Este renacer, reinvención o restauración de Andiamo tuvo un nombre: Alessandra, hija menor de don Bernatole. Mientras sus hermanos intentaban darle una salida a su producto a todo dar en otros mercados donde no eran tan conocidos, ella se quedó en el establo y puso mucha atención al procedimiento de cada uno de los empleados y su entendimiento de las máquinas nuevas. Pero mientras eso ocurría, logró divisar muy al fondo del lugar una ya antigua máquina textil, que quizá debiera estar en el tiradero o en un museo, pero preguntó por ella a los trabajadores del lugar, y una mujer ya mayor con 55 años aproximadamente, le dijo: «Esa es la máquina original de Andiamo. Con ella nació esta gran familia, aunque ahora parece un centro de personas mudas». Alessandra la miró y le pidió que haga un procedimiento con esa máquina. La mujer, muy contenta, aceptó el reto, mientras Alessandra la observaba, y notó qué es lo que falta en su empresa. Esta mujer era una con la máquina que trabajaba. Al no ser tan automatizada, el proceso era más manual, y ella tenía que mirar con mucha atención cada detalle. La dedicación y el amor que ponía a esos minúsculos procesos era lo que hacía especial el producto final, pues se transmitía en la calidad con la que se presentaba. Tras pensar en una solución, Alessandra logró convencer a sus hermanos y a sus padres que antes de vender a lo loco, se concentren en los problemas internos, se contraten empleados comprometidos con la identidad de ella, y si ya están dentro, que sientan que son parte de la gran familia que representan. Y en 1968 cambiaron las políticas dentro de aquel galpón industrial. Se abrió una sección especializada en textiles de alta costura, textiles de producción industrial y textiles artesanales. Se especializó a los colaboradores y se les daban incentivos periódicamente para que ellos sintieran afecto a su lugar de trabajo. Definitivamente Alessandra había cambiado a Andiamo. A partir de allí, con un nuevo concepto, las cosas para la familia de don Bernatole tenían futuro. Hizo caso a su menor hija, que vino con la solución de sus vidas, cuando tan solo tenía 20 años, y vio que cuando él falleciera la empresa no podía estar en mejores manos que las de Alessandra. En ella recayó toda la responsabilidad que comprendía llevar una empresa que estaba alcanzando niveles globalizados, en un mundo moderno, cuando don Bernatole le cedió el sillón gerencial, mientras sus otros hijos eran los managers de venta, y así lo harían por muchos años, incluso cuando sus hijos tuvieron familias propias. Durante muchos años fueron felices. Alessandra era la gerente principal de la compañía que inauguró su padre, y dueña del 51% de sus acciones. Se casó a los 28 años, y tuvo 12 hermosos hijos. Los bautizó como Marco y Filippo, quien nació 2 años después. Alessandra crió a sus hijos con esmero, con mucho amor, pero también tuvo momentos en los cuales no pudo estar allí para formar parte de su crecimiento. Al ser una mujer importante para la sociedad italiana, ella debía asistir a muchas presentaciones, colecciones de temporada y exposiciones de tendencia, y se perdió lo que quizá haya marcado la vida de ambos muchachos. Marco era el niño rudo de sus hijos, muy valiente y aventurero, inteligente y capaz, un gran sujeto, muy hábil en los deportes y un conquistador con las señoritas, y obviamente muy elegante. Su familia proveía a las más grandes casas de moda, y siempre se veía presentable. Incluso tenía la apariencia de un modelo profesional, aunque lo suyo eran las finanzas de la familia, donde trabajaba. Filippo, en cambio, era completamente diferente a su hermano. Si bien la apariencia era la misma,
muy buen mozo con un porte espléndido, muy apuesto y deportista, físicamente igual a su hermano, pero su pensar era muy diferente. Filipo era más romántico en todo sentido, se orientaba hacia el sentido de la vida, aprendió a partir de estudiar a los pensadores más importantes de la antigua Grecia. Era un filósofo que de por sí no tenía ningún interés en heredar Andiamo algún día. Pero en esta vida todo puede ocurrir, incluso sin pensarlo. Cuando Alessandra tomó un vuelo hacia París, el mundo de la familia se vino abajo. El avión tenía unos problemas mecánicos que no fueron previstos en el aeropuerto y no logró llegar a su destino. El avión cayó. Con él se llevó la vida de Alessandra, confirmando así que nadie tiene la vida comprada. Puede ser el hombre con la vida más difícil y vivir en las calles, como ser la mujer más poderosa de una industria y perder la vida así sin más. ¿Cómo es el destino? Alessandra, quien ya tenía una edad avanzada, ya había preparado su testamento. Era un testamento no planeado quizá, pero tenía el valor suficiente para dejar cada cosa en su lugar. Eso creían los abogados, pero en él existía algo curioso. Dejó la empresa a manos de quien menos esperaban. Filipo, el hijo con menos interés en hacerse el responsable. Él obtuvo la gerencia principal de la empresa, mientras a Marco le dejó solo una vieja agenda. Claro que ambos con buenos ingresos, pero Marco era quien esperaba con ansias que él fuese quien llevara las riendas del negocio familiar. Como era de esperarse, Marco reaccionó de la peor manera. Consideró esa herencia como una burla a su intelecto, adoptó el rol de hermano celoso y no quiso saber más de ella. Recibió con enojo el diario que le dejó su madre y se fue. Para Filipo no le fue nada fácil afrontar esta responsabilidad sin su hermano. No sabía nada de cómo manejar un negocio tan importante. Consiguió asesoría y esta no hizo más que proponerle vender, vender y vender. Olvidaron la identidad que Alessandra le había puesto a su marca y la empresa comenzó nuevamente a desplomarse. Nadie comprendía por qué doña Alessandra había hecho tal cosa. No tenía sentido alguno, pero para ella sí. Era su última voluntad, pues habían pasado 2 años y la empresa estaba al borde de la bancarrota. Filipo llamó a Marco muchas veces y durante este tiempo le imploró que regrese. «Hermano, por favor, necesito que vuelvas. Yo solo no puedo. Estoy a punto de perderlo todo. No lo sé, tú tienes contactos, conoces el negocio, por favor, no puedo solo». Marco solo lo escuchaba e ignoraba, hasta que una tarde de abril, mientras estaba tomando un vaso de licor, miraba con odio la chimenea y recordaba a su madre cuando eran niños. Se preguntó, ¿por qué le dejaste todo a él? Si no sabe hacer nada de eso, ¿por qué solo me dejaste este viejo diario? ¿Por qué, mamá? Giró la cabeza hacia el diario, lo tomó y lo arrojó con ira, y mientras caía salió de él una hoja. Se acercó a recogerla, y al leerla comprendió todo lo que su madre quería decir. Mis hijos son maravillosos, ambos son hermosos y tienen sus propias cualidades, pero cada uno vive en su mundo, y son muy buenos en ello. Temo que cuando yo no esté, ellos se separen al igual que mis hermanos conmigo. Temo que una herencia divida el amor que les di, así que cuando yo muera les daré lo mejor que puedo dar, no el dinero, sino la oportunidad de que entiendan que ambos son importantes para mí. A Marco le dejaré este diario. Aquí está la ubicación exacta donde se encuentra la antigua máquina textil que un día vio renacer a nuestra familia, las instrucciones de cómo trabajarla, y en el lugar esperarán personas que están dispuestas a ayudar a que mi hijo comprenda la importancia de ella. A Filipo le dejo la administración del negocio. Tiene que aprender que no todo es felicidad, viajes y lujos sin hacer nada. Aprenderá a trabajar la empresa, y aunque la pondré en riesgo, espero que ellos comprendan la intención con la que lo hago. Marco no lo pensó más y partió hacia donde estaba esa vieja máquina textil. Y como escribió su madre,
Allí se encontró con una señora quien lo esperaba para que le enseñe a usarla. Él batalló durante meses para poder entenderla, mientras ella le contaba cómo había nacido la empresa, cómo había resurgido con su madre y cuál era la filosofía de Andiamo. Era una idea más romántica que solo hacer dinero, y poco a poco entendió la finalidad. Una vez que aprendió a usar esa máquina antigua y comprendió que el valor no está en el dinero, la señora le dio un testamento más elaborado. En él decía que tanto Filippo como Marco eran los encargados de la empresa, con el mismo porcentaje, pero que Marco debía ayudar a su hermano a salir del fondo donde lo había metido. Y así lo hizo. Él retornó a donde Filippo, le explicó y juntos, hombro a hombro, lograron rescatar la identidad de la que se habían olvidado: Andiamo. Alessandra conocía las habilidades de sus hijos e hizo que obtuvieran nuevas con la práctica y la experiencia. Cristina creció en Hamburgo, una de las ciudades más conocidas de Alemania. Vivió muy feliz en la casa de campo de sus padres, quienes, ya cansados del bullicio de la ciudad, decidieron vivir alejados de la misma. Eran escritores y necesitaban de la calma que solo ofrecía el canto de los pajarillos o el sonar del arroyo al lado de la casa donde vivían. Allí criaron a Cristina durante su infancia y su niñez, pero cuando ella necesitó de la educación secundaria del instituto, compraron un apartamento en la ciudad para que ella estuviera más cómoda y estudie con tranquilidad. Ella decidió estudiar ciencias de la comunicación. Su sueño era poder trabajar para un diario muy importante en el país, y al contar con el entero apoyo de sus padres, consiguió cada objetivo que se había planteado. Así, a sus 23 años, Cristina consiguió una oportunidad en el empleo de sus sueños, con el único inconveniente que esta oportunidad se la daba solo si se presentaba en la sede principal en Berlín, alejándose de sus adorados padres. Ellos le dijeron que no se negara a sus sueños, que estaban orgullosos y que no se preocupe, que confían en ella y que sabían que lo haría bien. Cristina visitaba constantemente a sus padres, lo hacía prácticamente cada fin de semana. Trabajaba en la oficina de relaciones públicas del canal de televisión que tenía el diario para el cual ella trabajaba. Era una mujer exitosa, radiante y capaz de robar miradas a quien se le apareciera enfrente. En una de esas visitas, cuando estaba de regreso, no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Había un hombre de muy buen parecer, apuesto y con aparente buena salud, pero estaba fuera de la estación y hacía un gesto con las manos como esperando a que las personas depositen en ella alguna moneda. El hombre solo tenía la cabeza gacha, no decía nada y no mostraba su rostro con facilidad. Estaba sucio, como si se hubiera caído a un charco de barro. Además, el clima no ayudaba. Estaba lloviendo y hacía mucho frío. Cristina pensó que aquel hombre era un vagabundo alcohólico que se había quedado sin dinero, que lo estaba pidiendo para ello. Ella dijo: «Este hombre no tiene vergüenza, es joven y fuerte, ¿por qué no se busca un trabajo?». Lo miró y decidió caminar de frente, ignorándolo al momento de ingresar a la estación. Ya adentro no podía con su conciencia. Se sintió mal al no haberlo ayudado y regresó para darle alguna de las frutas que sus padres le habían dado del huerto de su casa en el campo. Así Cristina salió de la estación, compró un pan y café caliente para donárselo, junto a las frutas, pero cuando llegó y vio al hombre de cerca, notó que realmente solo estaba sucio, algo descuidado, con la barba crecida, que llenó de incertidumbre a la joven Cristina. Ella le dio los obsequios y le preguntó: «¿Necesitas algo más? Si gustas te dejo una manta para que pases la noche». El hombre solo le respondió: «Lo único que quisiera es volver con mi familia».
En ese momento Cristina retornó a su primer pensamiento. Claro, seguramente quieres dinero, nada más. El hombre agachó la cabeza con vergüenza y solo dijo: no, señorita. Cristina, enojada, dio media vuelta y partió decidida a no escuchar. Pero nuevamente sintió esa pena en el alma que no la dejaba avanzar. Entonces regresó con el hombre y le dijo: está bien, ¿en qué lugar está tu familia? El hombre sonrió y dijo: Berlín. Cristina le dijo que estaba bien. Entró a la estación, compró el boleto para el hombre y le dijo: mira, aquí tienes el boleto a Berlín. No lo puedes devolver ni revender. No miré hasta verte partir en ese tren. El hombre, emocionado, no encontraba manera de agradecerle y le dijo que no se preocupe, que él solo quiere volver con su familia. Y así lo hizo. Ella lo acompañó hasta la puerta del tren y se aseguró que subiera, pagándole al guardia para que le permitiese entrar, ya que tenía toda la ropa sucia y mojada por la lluvia. Antes de partir, el hombre le dijo a Cristina: señorita, ¿cuál es su nombre? ¿Me podría dar su dirección para poder devolverle el dinero de mi boleto cuando llegue a casa? Cristina es mi nombre, y no te preocupes, lo hago con voluntad, y no le doy mi dirección a desconocidos, dijo Cristina. El hombre subió al tren, y por la ventana le sonreía, hacía señas de despedida, y entre llantos le decía: gracias, me salvaste la vida. Cristina sintió que había hecho el buen actuar del día. El pasaje no le resultó costoso, pero tenía una sensación más que satisfactoria. 17 años después, Cristina se había casado con un compañero de trabajo, y ambos vivían en Berlín. Trabajaban en áreas distintas, pero para la misma compañía. Ambos ganaban muy bien, y esto les dio la facilidad de poder contraer matrimonio y hacer la compra a plazos de su departamento en el centro de la ciudad, en uno de los barrios más costosos de la misma. Pero el matrimonio de Cristina no marchaba nada bien. Su relación se había visto complicada por la rutina. Ambos estaban cansados el uno del otro, y el amor se había desvanecido. Solo continuaban juntos por los gastos que tenían en común. No querían llegar al punto de contratar abogados y hacer las separaciones de los bienes. Así que el ex esposo de Cristina decidió dejárselo todo. En una conversación que tuvieron le dijo: Cristina, yo te quise demasiado, nos amamos en su momento, pero ambos somos conscientes que no podemos seguir juntos. Nuestra relación fue muy linda, y lo más correcto es separarnos. Así que haremos lo siguiente. Yo solo necesito el auto, la casa es tuya, está cerca a las oficinas, así que no necesitarás el auto tanto como yo. Solo asegúrate de pagar las mensualidades que restan. Comportándose como todo un caballero, Cristina aceptó el trato. Ellos habían sido muy felices y no merecían tener una mala relación después de ello. Se divorciaron y llevaron una relación de amigos. Un mes después, cuando Cristina va a realizar el pago de la cuota mensual del departamento, se da con la terrible noticia que su ex esposo no había pagado las últimas 4 cuotas. Por ende, corría el riesgo de que el banco le quite la propiedad y la ponga en subasta en un mes. Cristina, desesperada, buscó la manera de poder cubrir esos gastos. Estaba muy preocupada, buscó ayuda en su expareja, y este solo le dijo que ahora es su responsabilidad, que ellos estaban divorciados y no tienen nada que ver con el departamento. Él dijo: te pedí que te asegures en pagar las mensualidades que restan, dejando a una Cristina totalmente incrédula de lo que escuchaba. Con el pasar de los días, ella iba buscando soluciones alternativas. Habló con sus padres para que le presten el dinero, incluso con su jefe, quien le dijo que era mucha la cantidad que estaba pidiendo, pues era prácticamente el sueldo de 3 meses. Su jefe solo le dijo: Cristina, la empresa te puede ayudar cubriendo 2 salarios como adelanto, pero créeme, eso no servirá de mucho. Lo único que te queda es ir al banco y hablar directamente con el gerente,
para que te haga un plan de pagos y así poder manejar la situación. De lo contrario, solo te hundirás en deudas. Cristina aceptó con entusiasmo el consejo de su jefe y esa misma tarde corrió al banco y pidió una cita con el gerente del área inmobiliaria, llevándose así una muy grata sorpresa. Cuando la secretaria del gerente le permitió pasar, una desesperada Cristina no podía creer lo que sus ojos veían. En esa silla tan importante estaba el vagabundo al que había ayudado muchos años atrás. Ambos se miraron y se reconocieron inmediatamente. Él le dijo: «Cristina, ¿eres tú? No sabes cuánto he esperado para volver a verte. Toma asiento. Cuéntame, ¿qué pasó?». Ella, que aún no podía salir del asombro, comenzó a contar la razón de su presencia en esa oficina. Y él le dijo sonriendo: «¿Es solo eso? Descuida, no te preocupes. A partir de ahora no pagarás intereses en la cuota de tu apartamento, y la deuda por estos meses no es mucha. Así que no te preocupes, acabo de cubrir esa deuda desde mi celular. Recuerda que te debo un boleto, y de esta manera te salvo la vida también». Cristina estaba estupefacta, sin palabra alguna, solo atinó a decir: «Perdón. Todo este tiempo sentada aquí que no pregunté tu nombre siquiera. ¿Y cómo hiciste para ser gerente en este banco?». «Mi nombre es Adler, soy arquitecto. Cuando nos conocimos yo había salido de Berlín en busca de una oportunidad en Hamburgo. Lamentablemente las cosas no salieron bien. Mi contacto me había estafado y me quedé sin ninguna moneda. Intenté trabajar, pero todos me rechazaron porque me veía sucio. Apenas llevé una muda de ropa que perdí en el taxi que me había llevado a la supuesta oficina del hombre que me había contratado. Todo un conjunto de infortunios, pero te conocí a ti, y eso me cambió la vida. A las 2 semanas de regresar, me contrataron en una obra que tenía el banco, justamente el edificio donde está tu departamento. Y bueno, con el tiempo fui ascendido hasta llegar aquí. Pero siempre me preguntaba qué habrá sido de la vida de aquella hermosa muchacha que me salvó. Y mira cómo es de oportuna la vida, que te puso frente a mí». Allí conversaron un buen rato, se pusieron al corriente de lo que ambos habían vivido, y entre charlas y risas, notaron que había algo mágico entre ellos. Salieron por 3 meses, se hicieron muy buenos amigos, y con el tiempo, algo más. La vida está llena de estas oportunidades, de actuar con bien y bondad, así la vida misma te responderá, como en el caso de Cristina, que decidió ayudar a quien la necesitaba y con el tiempo fue retribuida con una felicidad mayor. Mis queridos amigos, esta historia es sin duda muy grata. Es increíble cómo los actos que hacemos con otros se nos retribuye con el tiempo, pues todo aquello que hagamos tendrá una influencia directa en nuestras vidas. Espero que te haya gustado esta historia. Si fue así, compártela con tus amistades y familiares y déjame un comentario sobre qué te ha parecido esta historia. Yo a cambio te regalaré un corazón. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Yo soy tu amigo Israel Ábalos y nos vemos en una próxima historia encriptada.